Buenos días a todos. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria del Grupo Municipal de Vox Burgos. Vamos a iniciar enseguida esta ponencia sobre, en este caso, sobre turismo y cultura, por ese orden. Habíamos anunciado que estarían aquí dos ponentes con nosotros y van a estar, pero ha habido un pequeño contratiempo y uno de ellos, que es Alberto Bosque, pues el bicho ha ido a buscarle y ha dado positivo. Entonces, bueno, gracias al buen hacer del equipo de la empresa Teseo, vamos a poder contar con él, pero de forma telemática, y nos va a poder contar pues todo lo que tiene que contarnos, aunque no pueda estar aquí presente. Y por otra parte tendremos también pues a Iñaki Sicilia. Voy a contaros en esta primera sesión vamos a empezar hablando de turismo. Vamos a empezar hablando de turismo y contamos para ello con dos grandes profesionales, ¿no? El turismo yo creo que es como ese diamante que todo el mundo dice que es maravilloso y que es importante, y todas las ciudades y todos los pueblos y todo el mundo quiere, pero en realidad poca gente trabaja para encontrarlo, ¿no? Y para desarrollarlo y para promocionarlo como es debido. Y para hablar de eso tenemos hoy a dos grandes profesionales. Me vas a permitir, Iñaki, que empiece por Alberto, porque al estar lejos... Alberto Bosque es licenciado en Derecho con beca Erasmus en Roma, en Italia. Ha sido agente de viajes en Italia, director comercial de Eurostars, Otusa, Italia y en Estados Unidos, técnico gestor de destino en la Junta de Castilla y León, que lo es en la actualidad, coordinador y fundador del Museo del Turismo, y es uno de los profesionales más influyentes del sector turístico. Y hoy va a estar aquí con nosotros pues para darnos su versión de lo que tenemos que hacer. Buenos días, Alberto. Buenos días. Muchas gracias. Y por otra parte, pues contaremos también con otro gran profesional, con Iñaki Sicilia, diplomado en turismo, director en diversos hoteles de la ciudad, responsable de estrategia comercial también, empresario del sector turístico que conoce profundamente este sector, es experto en turismo deportivo y en turismo congresual, y actualmente es además viceportavoz adjunto en el grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León. Buenos días, Iñaki. Gracias a ambos por ofrecerse a estar aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a empezar con la ponencia. Va a empezar Alberto haciéndonos una presentación y contándonos pues algunos aspectos de este mundo del turismo. Alberto, cuando quieras. Pues muchas gracias por la oportunidad y gracias a los técnicos por hacer posible que hoy esté ahí. Obviamente me habría gustado estar ahí en ese sitio tan bonito y con vosotros, pero bueno, la técnica nos permite estas cosas a pesar de las circunstancias. Con vuestro permiso voy a compartir pantalla y os voy a enseñar alguna cosa que tengo por aquí. Bueno, lo primero es lo que decías, Ángel, la versión. Yo os voy a dar mi versión de los hechos. Vamos a hablar de cómo veo yo que se puede optimizar un destino turístico a nivel municipal. Y vamos a ver, eso es. Y para empezar, os voy a dar algunas premisas. Voy a dar solo argumentos técnicos, voy a hablar en representación propia y personal. Como decías, Ángel, yo trabajo en la Junta de Castilla y León, pero lo que hoy cuente no es lo que opina la Junta de Castilla y León hacia ciertas cosas, en cuanto a ciertas cosas, sino que os voy a dar mi opinión personal. No pretendo sentar cátedra, lógicamente, sino hacer una reflexión de algunos puntos que a lo mejor nos pueden hacer pensar o reflexionar al respecto de algunas cosas. Voy a hablar como un destino en general, no voy a hablar de lo que tiene que hacer Burgos, lo que ha hecho, lo que no ha hecho, no, de hecho no me lo permito. Creo que Burgos a nivel municipal y provincial viene trabajando fantásticamente desde hace muchos años y yo no pretendo hoy decir lo que se tiene que hacer en Burgos, sino en un modo más bien general, basado siempre en una optimización del gasto, no diciendo obviedades, pues sería muy bueno que hubiera esto, tal, no, vamos a ceñirnos en lo que tenemos, en lo que se puede tener y en cosas que quizás no se gaste mucho a la hora de plantearlo. Y luego, una línea argumental de todo lo que hoy voy a contar es la importancia del sector privado, no ya la colaboración público-privada,
que es una frase que tenemos todos muy manida y que yo creo que está superada. Yo creo que aquí tenemos que hablar de la importancia del sector privado. Bueno, esta es la única imagen que os voy a mostrar hoy. Lo demás, en mi presentación solo hay letras, pero esta imagen para mí es muy importante y es la importancia del turismo. Hoy estamos hablando de turismo y de cultura, y el turismo es ese sector que, bueno, es simpático a todo el mundo, pero a veces lo concebimos como un sector económico importante, que es importante que venga turismo a nuestros destinos, que llegue gente a nuestros hoteles, a nuestros restaurantes, a nuestros bares, a nuestros museos, que nuestros guías de turismo tengan trabajo y demás. Yo lo veo mucho más allá. Es la tarjeta de presentación de un lugar, es el modo en el que podemos llegar a la gente de otros sitios, es un medio que nos permite incluso vender nuestro sector industrial. Para mí es el sector económico más importante. Yo además veo turismo en todos los sitios. Y es un orgullo para los habitantes. Y de hecho ahí pongo la palabra deportes porque a todos nos gusta tener un equipo en primera o en segunda, un equipo puntero, como los hay en Burgos, hay varios, ¿verdad? Bueno, pues el turismo, tener un sitio en el que vives que sea turístico, para mí es una seña de identidad y de orgullo para los habitantes. Entonces, partiendo de la base de esta importancia, en la cual casi todos estamos de acuerdo, creo que tenemos que trabajar todos por favorecer ese sector. No ya la Concejalía de Turismo, no ya el encargado de turismo en la Diputación, en la comunidad autónoma, en el país, no, todo el sector económico, todas las instituciones, todos los ciudadanos. ¿Y qué podemos hacer para favorecerlo? Pues empezar por uno mismo y cada ciudadano decir, pues voy a favorecer el turismo y voy a empezar, por ejemplo, conociendo las cosas que tengo en mi municipio. Entonces yo llamaría a todos los que estáis ahí pues a que os preguntéis pues qué recursos en el municipio o en la provincia pues no conocéis. Hay veces que nos vamos a sitios muy lejanos y queremos ver todos los museos de esa ciudad y lo que tenemos en nuestra ciudad pues a veces no lo conocemos. Con lo cual el turismo es muy importante y empezando por cada uno creo que podemos hacer más por favorecer este sector que es importante para todos y no solo para los que trabajan directamente en el turismo. Y cuando digo directamente, se puede interpretar, vale, el hotel, la agencia de viajes, no, directamente es también el comercio y es también muchas cosas que están muy relacionados con el turismo porque, como sabemos, es un sector muy transversal que toca a todo el mundo. Bueno, pues el papel, vamos a hablar ya del papel que pueda tener un ente o una institución, una concejalía de turismo, pero no solo, también a nivel provincial o a nivel de comunidad autónoma o incluso nacional y demás. Para mí, no sé si estaréis de acuerdo, como os digo, yo saco puntos para poder reflexionar. Hay veces que desde las instituciones creo que podemos tener un excesivo protagonismo en temas turísticos. Hay veces que también el ciudadano, cuando echa en falta alguna cosa, o el propio turista ya, pues dice, anda, pues es que esto no lo hay. Pues es que, claro, la culpa la tiene el ayuntamiento, la culpa la tiene la Diputación, la culpa la tiene... No, quizás el papel de una institución no es ya en convertirse en la empresa más importante del sector turístico, sino hacer que haya empresas que lo hagan. Cuando hablamos de colaboración público-privada es algo obvio, o sea, desde una institución hay que colaborar con el sector privado, pero yo creo, como decía antes, que esta es una fase ya superada. El papel de un ente es que haya iniciativa privada, es que no sea necesario que un ayuntamiento, que una diputación se ocupe de garantizar unos recursos, de garantizar unos servicios, sino que haya una empresa que los haga. Una institución de lo que se ocupa es de gestionar un destino y estas son las cosas que yo creo que tiene que hacer una institución, un ente. Lo primero, identificar recursos. Recurso desde el punto de vista de un atractivo turístico. Hay muchas definiciones de recurso turístico, estas son dos de ellas, pero bueno, lo tenemos claro lo que es un recurso turístico, algo que nos hace ir a un sitio y disfrutar de ese sitio. ¿Por qué vamos de vacaciones a Roma? Porque hay una serie de recursos. ¿Por qué vamos de vacaciones a, bueno, podemos poner cualquier destino? ¿O por qué viene la gente a Burgos, a Ávila, a León, a Oviedo o a Gijón? Hay una serie de recursos que hacen que esas personas se desplacen para disfrutar de esos recursos turísticos. Ahí pongo un ejemplo. Vega Sicilia, la bodega Vega Sicilia, ¿es un recurso turístico? No, no es un recurso turístico porque no es accesible. Es una bendición divina tener una bodega de prestigio en un sitio tan maravilloso como es la Ribera de Duero, pero como no es visitable, pues no es un producto turístico, no es un recurso turístico. Una cosa que tiene que hacer un ente
de cualquier tipo es intentar identificar esos recursos. Cuando hablamos de empresas turísticas, ¿hablamos de recursos turísticos? No, son cosas diferentes. Las empresas turísticas son las que trabajan en el sector y un ente, para mi gusto, tiene que estar muy detrás de las empresas turísticas. Lógicamente, ayudar a los hoteles, ayudar a los restaurantes, a los bares, a los guías de turismo, a las empresas de transporte, pero ese es otro paso. Esa es una labor que tiene que hacer un ente. Pero antes de eso, tenemos que intentar, creo, desde los entes turísticos, los entes gestores, no hablo de los entes de promoción, hablo de un ente gestor, es identificar las cosas que puede hacer que venga gente. Ver qué se tiene, como digo ahí, qué no se tiene y qué se puede tener. Sobre todo, qué es lo que se puede tener. Está claro lo que ya se tiene. El Museo de la Evolución Humana, la Catedral, una serie de cosas, las huelgas, San Nicolás, estupendo. Pero también podemos ver qué es lo que no se tiene y cómo se puede lograr tener. Como decía, yo veo turismo en todos los sitios, entonces esa es una labor de identificación y de creación. Y como digo aquí, todo es objeto de interés turístico, pues la artesanía, las fábricas, el folclore, la programación cultural, la pequeña fábrica, el museo privado, la cantera. Ahí ha habido una buena labor allí, la pequeña bodega familiar, la fábrica de botas de vino, el teatro vecinal, el coro infantil. Todos esos son pequeños recursos turísticos. Hay mucha gente que viaja por muchos motivos, pero hay otros que viajan por otros motivos. Yo cuando voy, por ejemplo, a Canarias, pues me lío a ver conciertos y ensayos de grupos. ¿Eso es un recurso turístico? Sí, no es para un turismo mayoritario, pero nuestra labor es identificar pequeñas cosas que puedan hacer que la gente venga. Y no ya que la gente venga, sino que se quede un poquito más. Cuando he dicho lo del coro infantil o el coro vecinal, dices, hombre, pero no va a venir nadie a Burgos para ver un concierto de un coro infantil. No, no va a venir a eso. Pero si está ahí o se entera de que hay un concierto un poquito especial, a lo mejor alarga una noche, que es también una lucha que tenemos. El aumento de la estancia media, que en turismo de interior, pues la verdad es que tenemos, como sabéis, pues una estancia media bastante baja. Nuestra lucha es que se quede un poquito más de tiempo y a veces ese poquito más de tiempo se puede llegar a ese poquito más pues simplemente por un concierto de Feten Feten. Eso sí, tenemos que decir que hay ese concierto de Feten Feten. Por eso, en la organización, en la identificación de esos recursos, viene luego la organización de esos recursos y la primera labor es identificarlos, estos son los que hay, y luego información. Tenemos una serie de cosas ahí que funcionan gracias también a la iniciativa privada, a la iniciativa vecinal, al asociacionismo, a la gente que hace cosas, y una primera labor que tenemos que hacer es decir, esto es lo que hay. Esto es lo que hay, por ejemplo, en cuanto a conciertos, pero no ya los conciertos que avisemos con una semana antes, porque los conciertos son para la población local, es perfecto, pero también pueden ser para la población de fuera. Hablando, por ejemplo, de Burgos, uno de los motivos por los que yo voy a Canarias a ver conciertos es ver conciertos, como decía, pero también a Burgos. Me fui un fin de semana a ver a los sabandeños. ¿Por qué fui? Porque me enteré que había ese concierto. ¿Hay mucha gente dispuesta a ver a los sabandeños en Burgos? No lo sabemos, pero sí que es verdad que tenemos que informar de que lo hay. Si no informamos, seguramente no venga ninguno. Organización de esos recursos, accesibilidad, como decía antes, el caso de Vega Sicilia. Tenemos que favorecer que esos recursos existan y que puedan ser accesibles. La accesibilidad no es ya tanto que se pueda entrar con sillas de ruedas y demás, no, es saber que hay una serie de horarios, una serie de organización de ese recurso. Esa es una labor que tiene que tener un ente municipal, provincial o de cualquier tipo. Favorecer los horarios, pero favorecer los horarios no ya que estén abiertos todo el día, sino que haya una coordinación entre todos los recursos de manera que evitemos ciertos problemas. Por ejemplo, el tema del mediodía. En España, pues de 2 a 5 se cierra el país. Y entonces se le dice a un turista, se le traslada a un turista, no, es que usted se tiene que ir a comer y luego se tiene que echar la siesta y luego a las 5 ya se levanta España. Entonces, este es un problema que tenemos en nuestros recursos en modo general. No estoy hablando de un recurso o de una ciudad o de un lugar. Por lo general, por nuestras costumbres, pues de 2 a 5, pues se cierran las cosas. Esto supone un problema para ciertos turistas. Cuando le tenemos que contar a un alemán que tiene que estar comiendo mucho tiempo y que tiene que irse al hotel durante un tiempo esperando a que abran los museos o las cosas que se puedan visitar, pues puede resultar un problema. No estamos tratando bien a nuestro cliente. La labor de un ente es no ya que no decirle a un museo, no, es que tiene usted que estar abierto de 9 de la mañana a 9 de la noche, no, pero a lo mejor tenemos que lograr que haya algo
abierto en algún momento. Como los lunes, todos los recursos turísticos tienden a cerrar los lunes, con lo cual cuando hablamos de esa dependencia excesiva del fin de semana, pues cuando estamos haciendo que el lunes esté cerrado, no estamos favoreciendo que pueda llegar un turista un domingo o un lunes, porque sabe que el lunes lo va a encontrar todo cerrado. Una institución tiene que intentar coordinar esos horarios hablando con los actores, con esa gente que tiene ese tipo de recursos. Los domingos también es un día así un poco raro, que los domingos por la tarde empiezan los horarios un poco a bailar y a moverse, pero incluso hasta las misas. Las misas puede ser no ya un recurso turístico, sino una necesidad que puede tener un turista. Esa información sobre las misas en pocos hoteles las he visto. La verdad, en algunos sí, y bien por esos hoteles, porque están diciendo, mire, estas son las misas que tiene, e incluso si usted necesita ir a misa, pues se puede quedar y hasta se puede quedar. Está lanzando también un mensaje de decir, se puede quedar a dormir esta noche. Le estoy diciendo las misas que hay, además hay una misa muy especial, que es cantada, y además los domingos por la noche aquí en esta ciudad hay una cosa muy especial. Quédese a dormir en mi hotel, que merece la pena, y mañana por la mañana, que es lunes, hay este museo que también lo puede ver, y además no va a haber mucha gente y lo va a ver en un modo especial, y hay una visita guiada muy particular que la va a disfrutar usted. Pues una noche más. Idiomas, esa es otra cosa que tenemos que intentar corregir desde las instituciones. Cierta atención a la gente que no habla español. A veces es un tema de comunicación. Sería ideal que en todos los destinos habláramos todos los idiomas. En Burgos llegan bastantes coreanos. Sería ideal que habláramos coreano. Pero no es necesario. Es un tema de comunicación. Y bueno, tampoco es un tema de que tengamos que enseñar idiomas a nuestros profesionales, pero sí que es una situación, y creo que es algo que tenemos que mejorar, también empezando por la concienciación de cada uno. Es decir, pues voy a intentar mejorar mi capacidad de comunicación y mi capacidad de timidez, digamos, porque hay veces que en España no hablamos bien los idiomas por timidez y por cierto sentido de vergüenza. Otra cosa que tenemos que hacer en cuanto a organización de recursos es el tema del transporte. Hay una frase que muchas veces se dice en destinos de interior. Dice, bueno, el transporte sí que es verdad que es un problema, el transporte público para llegar a ciertos sitios, pero no pasa nada porque el 80% de la gente que nos visita viene en coche, o el 70, o el 90, o el 60, lo que fuera. Pero bueno, se saca ahí una estadística y se dice, pues la mayoría de la gente que nos visita viene en coche. Bueno, y te quedas así tan tranquilo. A mí esa frase me preocupa, porque no es una frase que me deje tranquilo, sino que es una frase que me pone alerta. Dices, vale, pues si casi todo el mundo que viene nos visita en coche, entonces es que tenemos que mejorar que haya mucha más gente que nos visita que no esté utilizando el coche. O sea, que podemos mejorar en ese sentido. Es como cuando decimos, no, es que no hay que hacer promoción en este país porque la mayoría de la gente nos viene desde Madrid. Muy bien, los que vienen desde Madrid o desde Bilbao, fantástico, pero quizás es donde más tenemos que incidir, en los sitios de donde no viene, donde más tenemos que atacar a la gente que no viene con su coche. Y el tema del transporte es fundamental, principalmente porque hablando de un destino turístico y hablando de las competencias municipales, provinciales y demás, no estamos hablando como la competencia que tiene la concejalía que se ocupa de las basuras. Sabemos que la calle X la recoge este camión de basura y la calle un poquito más para allá no la recoge ese camión, sino que la recoge otro camión que a lo mejor no depende de ese municipio, depende de otro o de otro ente o lo que fuera. Hay una división en cuadrícula casi. En turismo no, el turismo es una actividad transversal que pone en relación a Burgos con Santo Domingo de Silos, con el territorio de Arlanza, con las cascadas, con Frías, con Oña, con tantas cosas. Entonces el tema del transporte es fundamental y tenemos que trabajar mucho estoy poniendo ejemplos de allí, pero vamos, en cualquier provincia y principalmente de interior es lo mismo, y también de playa, el tema de poner en relación y poner en comunicación esos lugares a los que hay que llegar. Pero no tanto, como decía antes, no tanto mirando hacia la administración. Claro, el ayuntamiento tendría que poner autobuses o trenes o aviones o bicicletas o lo que... No, el ayuntamiento no está para eso. El ayuntamiento está para cubrir ciertas necesidades, pero sobre todo hacer que haya iniciativa privada que la lleve adelante. Y el tema del transporte es un tema importante a la hora de organizar los recursos turísticos de un destino.
Coordinación. Hablábamos de otras cosas, pero principalmente un ente, ya sea municipal, provincial, regional o nacional, tiene que estar coordinado con otros, porque al final consiste en remar en la misma dirección, no ya en dirección contraria y ni siquiera uno hacia la derecha o hacia la izquierda, no, remar todos a una y en un modo coordinado. ¿Con quién hay que coordinarse? Pues con otros municipios, con la propia provincia, lógicamente, pero también con otras provincias, con otras regiones, con otros países, con asociaciones, con entes, con rutas, con clubs de producto, con empresas y con los profesionales del destino, obviamente, con los recursos turísticos y con las propias empresas. El tema del asociacionismo, pues os voy a decir mi opinión. Lógicamente, obvio, es una obviedad, hay que estar en contacto permanente con la asociación del gremio del que estamos hablando, la asociación de hoteles, la asociación de restaurantes, la asociación de bares, la asociación de discotecas, la asociación, a veces están lógicamente todas en una misma asociación, pero no solo, hay veces que cuando estamos solo hablando con el gerente de esa asociación, pues a lo mejor no estamos teniendo en cuenta a cada una de las empresas y además si una institución solo habla con esa persona, quizás estás obligando en cierto modo a las empresas a estar dentro de una asociación y a lo mejor tampoco tenemos que hacer eso. Y aparte que hay asociaciones que funcionan muy, muy, muy bien y otras que a lo mejor no funcionan tan bien, o incluso asociaciones que en un momento dado pues no funcionan tan bien como en un momento anterior. No estoy hablando lógicamente de Burgos, estoy hablando en modo general. Entonces, las asociaciones son muy importantes, los entes municipales, provinciales, regionales, lo que fuera, creo que debemos estar fomentando en todo momento el asociacionismo para tener siempre un interlocutor, pero sin excluir las empresas en modo individual y en modo particular cada una. Coordinación con otros, pero aunque parezca sorprendente, también nos tenemos que coordinar con nosotros mismos. Y voy a poner un ejemplo. En Ávila, hace poco, se ha celebrado un evento que ha estado en prensa nacional de una reunión iba a decir raduno en italiano, una concentración de coches, un rally de coches antiguos, y esto ha sido muy bueno no solo porque la gente de turismo lo habrá hecho posible, sino porque seguramente alguien que no se ocupa directamente de turismo, sino de tráfico dentro de la ciudad, pues ha dicho, pues vamos a hacer por conseguir esta reunión de coches antiguos. Eso ha sido muy bueno porque ha traído una serie de turistas y ha supuesto una buena promoción para la ciudad. Esa coordinación entre entes municipales, provinciales y demás no siempre es así y por eso yo empecé con esa imagen de la importancia del turismo. El que se ocupa de cualquier aspecto dentro de una institución creo que tiene que tener en cuenta que el turismo es algo muy importante y aunque no toque directamente mi concejalía o mi parte dentro de la Diputación o lo que fuera, el turismo es 360 grados, toca muchos aspectos, con lo cual todos a una dentro de una institución tenemos la obligación moral de decir voy a intentar ayudar a que vengan turistas sin crear problemas a los ciudadanos, lógicamente, que esta es otra faceta que se tiene que ocupar un ente, pero tengo que hacer por favorecer el turismo. Y luego coordinación con otros que pueden parecer competencia. Yo estoy poniendo aquí unas distancias. Yo hablo mucho de Burgos desde el punto de vista religioso y me encuentro hablando de otros países. O sea, no ya solo que hable de Burgos cuando estoy diciendo que estamos cerca del Guggenheim o que estamos cerca de otras regiones o de La Rioja y demás, porque es bueno que estén cerca de nosotros, ¿no? Yo no veo a nadie competencia, pero incluso en otros países. Burgos está entre Fátima y Lourdes, lo cual hace que pueda ser importante para el turismo religioso, con lo cual esa coordinación y esa interrelación, o sea, no hace falta que nos reunamos con el Ayuntamiento de Lourdes, pero que puede ser bueno, pues decir, pues estoy en un ambiente que es global, en un mundo global, y estoy interrelacionado con ciertas cosas y puedo aprovechar el hecho de que estoy relativamente cerca de ciertos sitios y aprovecho y me nutro de lo que me pueda dar pues municipios que incluso estén muy lejos, pero efectivamente sí que hay mucha gente de Iberoamérica o de Filipinas que hacen ese circuito. Lourdes, Zaragoza, Burgos, bueno, depende de por dónde puedan venir y me puedo aprovechar de ellos. Y he puesto estas distancias como podría poner lógicamente Santiago y una distancia que me llama mucho la atención, que está Castrojeriz exactamente a 42 kilómetros, que es un número de kilómetros muy simbólico para poder organizar un maratón. Si hay alguna empresa privada que algún día lo quiera hacer, maratón, Camino de Santiago, Castrojeriz, Burgos. Bueno, otra labor que tiene un ente municipal, provincial, una institución, pues lógicamente la promoción.
La marca, que es una palabra que se utiliza mucho ahora, a mí me gusta más hablar de la imagen o la percepción que lanzamos. Tenemos que reflexionar sobre qué percepción se tiene de nuestro destino, cuál es la percepción que queremos que se tenga de ese destino, que quizás no coincida con la que se está teniendo en este momento. Creo que esa es una reflexión que tenemos que hacer cada vez que hablamos de promoción y de gestión de un destino. ¿Qué imagen da mi pueblo? Mi pueblo da la imagen, o cuando pregunto, e incluso a mí me gusta preguntarlo cuando voy a algún sitio, incluso gente que no es profesional, también para eso nos ayuda incluso las ferias, cuando estamos en una feria y hablamos con un turista. Oiga, ¿usted qué cree, qué percepción tiene de esta ciudad, de esta región, de mi país? Y entonces te sueltan algunas cosas y te hacen reflexionar. Y dices, pues qué bueno que tengan esta percepción, pero quizás me gustaría que tuvieran otra. Y esa es la línea que tenemos que, aquí no voy a decir lo que tenemos que hacer como promoción, pero sí que tenemos que partir de esa promoción en base a la percepción que se pueda tener o la que nosotros queremos que se tenga. Y luego cómo podemos llegar a que se pueda tener esa otra percepción. Aquí pongo algunos ejemplos. Y no estoy diciendo, válgame Dios, que no se esté ya poniendo en valor, pero pongo algunas cosas que creo que se pueden aprovechar incluso más. Y son percepciones que creo que son buenas que la gente tenga a la hora de pensar en algunos destinos de los que tenemos, en este caso Burgos. El primero que pongo es la provincia. O sea, realmente, bueno, vengo hablando de ello todo el rato. Burgos no es Burgos, sino que es Burgos más todo lo que tenemos alrededor, sea como, bueno, hemos puesto algunos ejemplos, podríamos poner tantos otros. El castellano, pues es un potencial que tenemos enorme y a mí me gusta que esa percepción sea la que se pueda tener sobre Burgos. El CID, obviamente, fantástico el programa de ayer, el documental que pudimos ver en la 2 sobre el camino del Cid. Destino de turismo religioso, para mí, de enorme importancia, entre otras cosas porque estamos en un cruce, como decía, entre Fátima y Lourdes y en el Camino de Santiago. El hecho de ser Caput Castellà, inicio del Camino de Santiago. ¿Dónde empieza el Camino de Santiago? En casa de cada uno, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que la gente yo cada vez que hablo del Camino de Santiago siempre digo que cuanto más lejos empiece de Santiago mejor, pero sí que creo que Burgos podría ser un destino, un lugar ideal para hacer ver a la gente que se puede comenzar el Camino de Santiago. Hay veces yo he llegado a oír que el Camino de Santiago empieza en Sarria, porque es justo donde son los 100 kilómetros, ¿verdad? Eso es algo horrible que nos perjudica a todos y al propio Camino de Santiago. Entonces, Burgos está en el Camino de Santiago, estamos muy orgullosos de ello, pero creo que podemos favorecer aún más, hacer ver que está en el Camino de Santiago francés, vaya, y que eso es un patrimonio importante para todos nosotros. Turismo industrial. Turismo industrial, a veces hablamos desde la faceta de visitar fábricas ya cerradas, lugares de patrimonio industrial. Yo hablo de visitar fábricas abiertas. Burgos tiene un enorme patrimonio industrial, muchísimas fábricas que son orgullo para todo burgalés y todo habitante de Castilla y León. Algunas de esas fábricas, si lográramos que se mostraran al público más allá de los colegios de Burgos que van allá en alguna posible visita, y no ya todos los días, cuando hablamos de organización de horarios no hablamos que tengan que estar abiertas siempre, pero decir, venga, pues el lunes de 10 a 12, día del turismo, y se organiza unas pequeñas visitas. Bueno, eso es un recurso turístico que puede hacer, y si hablamos del lunes más, puede hacer que duerma una persona un domingo, igual que en Villajoyosa, pues se visitan ciertas fábricas de chocolate. Esa labor creo que es buena y creo que se puede aprovechar más en todo Castilla y León, pero en Burgos en particular. Y luego, en cuanto a la promoción, pues yo creo que el trabajo se puede resumir en una cosa, que es búsqueda continua de aliados, de gente que te pueda favorecer el hecho de que se hable de lo que se está haciendo en Burgos. Obviamente, estar en contacto con todas las agencias de viaje, empezando por las propias. Para mí, la empresa turística más importante que tenemos en cada destino son las agencias de viaje de receptivo, como empresa turística pura, quiero decir. Los hoteles, lógicamente, son enormemente importantes, pero el que viene no viene por dormir en un hotel, no es el motivo que le hace venir, a no ser que sea pues, casos muy especiales como pues, el Parador de León o casos muy especiales, el Castillo del Buen Amor, bueno, pero muy poca gente va
a Burgos porque quiere dormir en ese hotel. No, va a Burgos porque va a encontrar una serie de cosas y luego escoge ese hotel u otro en base a sus gustos, su presupuesto o lo que fuera. Pero las agencias de receptivos sí que logran hacer una labor muy importante de identificación y de satisfacción del cliente y satisfacción de las necesidades del cliente, con lo cual para mí muy importante. Búsqueda de aliados y empezar a tener una interrelación con ellas muy fuerte y una colaboración cuanto más grande mejor. Y luego, pues periodistas, blogueros, casas regionales. Para mí son muy importantes las casas regionales que tenemos por el mundo, la Casa de Burgos, o la Casa de Castilla y León, o la Casa de Palencia, realmente. O sea, mucha gente que está teniendo ese apego y ese afecto por nuestra tierra y que no vive ahora mismo en este destino, pues son personas que están ayudándonos a nuestra promoción turística. Asociaciones, colectivos, colegios profesionales, centros de enseñanza. Como yo digo, pues yo veo turismo en todos los sitios, pero siempre que haya alguien que está hablando bien de Burgos o de nuestro destino en cualquier sitio, creo que es bueno estar en contacto con ellos y favorecer que puedan seguir haciendo esa labor. Atención al turista. Otra labor que tiene un ente de turismo es atención al turismo, canalizando los flujos turísticos, identificando los lugares que son menos visitados, sobre todo en lugares en donde tenemos cierta masificación. No es el caso. Ojalá un día tengamos masificación y ya nos ocuparemos de gestionar esa masificación, pero no es el caso de Burgos. Pero sí que es bueno decir, pues voy a identificar los lugares que son menos visitados y estoy canalizando ese flujo turístico. El transporte, volvemos a hablar de lo mismo. El transporte no es ya, claro, es que el ayuntamiento debería, no, es que la Diputación debería hacer un transporte para ir a ver las cascadas. No, quizás lo que tenemos que hacer es, como administración en general, legislar en algún modo que permita que ciertas personas que están dispuestas a llevar cierta gente, pues puedan ir a ver esas cataratas, esas cascadas, por ejemplo, o Territorio Arlanza o Silos. Hoy el que quiera, vamos a poner un alemán que llega a la oficina de turismo hoy y dice, es que creo que hay un monasterio, o Covarrubias o cualquier sitio, es que me han dicho que en Oña hay un sitio muy bonito y quiero ir a Oña. Y entonces en la oficina de turismo le dice, ¿trae usted coche? No, no traigo coche. Pues ya lo llevamos mal. Bueno, pues a lo mejor tenemos que intentar legislar en algún modo que permita que las personas que están dispuestas a llevar ese turista alemán no ya a un sitio, sino a una serie de sitios, porque no es ya llegar a Oña, es que ya una vez que estás allí, pues a lo mejor puedes ir aquí y no tener que depender de un taxi. Porque sí, efectivamente, porque además luego otra cosa, hay taxis en Burgos, pero a lo mejor en los sitios en donde vamos a ir no le podemos decir, espéreme aquí que voy a ver aquí el curso de agua, estoy aquí en Tobera y me espera un momento y me coge allí y luego ese servicio primero es inviable, segundo va a ser muy caro. Pero sí que a lo mejor hay cierta gente que lo puede hacer y nosotros tenemos que hacer por legislar o regularlo en algún modo por el que haya una iniciativa privada que pueda llevar a esa gente a ver esos sitios. Porque si va a tener accesibilidad para ver esa serie de sitios, pues igual en vez de estar solo una noche en Burgos, pues igual está 3, porque la provincia de Burgos, que si el cementerio de Sadgil, que si esta cosa que esté, pues tiene para mucho. Y hay mucha gente, más de la que pensamos, que hoy está en Burgos y no ha llegado con su coche. O no lo quiere mover. Hay gente que puede llegar y dice, dejo el coche en el parking del NH y luego pues que me lleven y que me traigan. O voy a ver Portia y voy a beber. Entonces, a poco que beba, cuando voy a una bodega, pues luego quiero que me lleven y me traigan. Entonces, esa atención al turista por parte de un ente, de una administración, hablo ahora de administración en general, tenemos que garantizar que esa gente que no viene con su propio coche o no lo quiere mover, pues pueda tener acceso a esos lugares que no siempre están al lado de la plaza mayor de la ciudad. Los horarios, lo que decía, la atención al turista tiene que hacer por optimizar los horarios con los cuales pueda garantizar que esa gente pues pueda visitar esa serie de cosas. Y luego ciertas necesidades que parecen obvias, pero favorecer los parkings. Cuando hablo de parking, no hablo ya de en la ciudad un parking pagado y demás, que bien, está cubierto. Hablo también en otros sitios más pequeños y hablo también de los autocares. Estamos hablando mucho de turismo, vamos a decir, individual y el coche y demás, pero es que un autocar pueda llegar a ciertos sitios
sobre todo para personas que a lo mejor son mayores o alguno que venga con ciertas discapacidades físicas y demás, bueno, pues tenemos que ayudar para que esa gente pueda llegar a los sitios en modo fácil. Y luego ciertas cosas como los baños, parece obvio, pero hay ciertas necesidades que tienen los turistas que tenemos que intentar que las tengan cubiertas, digamos. Atención al turista. Y por último, pues atención al ciudadano. Todo lo he ido enfocando hacia el turista hasta ahora y he ido haciendo ver la importancia de este sector. Pero esto no quita que hay veces que puede que un turista pueda, en muy pocas ocasiones, yo la verdad es que cuando veo a alguien tirando algo al suelo, muy pocas veces he visto que sea un turista. Los turistas hay veces que tratan mejor nuestros destinos que los propios ciudadanos. Hay turistas desaprensivos también, pero normalmente el turista no es un problema. Entonces hay que hacer ver al ciudadano la importancia de ese turista, la importancia del turismo y la concienciación de que ese sector es importante y empieza por uno mismo. Y bueno, esa es una frase al final hecha. Un burgalés es una oficina de promoción turística. Hay mucho orgullo de ser burgalés, pero también hay que llevarlo un poco a hacer ver al burgalés que el turismo es importante y que todos podemos hacer por mejorar la imagen turística de la ciudad, de la provincia, de la región y del país. Y bueno, pues esto es como termina mi presentación y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta o pues comentario. Muchas gracias Alberto. Desde luego ha sido muy interesante. Yo creo que todos hemos encontrado puntos que nos escapaban y que ahora tenemos más claros. Iñaki, coge el relevo y coge el testigo y adelante. Y cuéntanos un poco tu visión, igual centrándonos también un poquito más en la ciudad. Bien, mira. Yo conozco a Alberto, que voy a empezar por ahí, porque la relación con Alberto fue haciendo promoción de turismo. Alberto, ¿puedes quitar, perdona un segundo, dejar de compartir la pantalla si te vemos a ti? Bueno, estupendo, mucho mejor. Hace ya, pues, no sé si en el 2004 por ahí, yo trabajaba director comercial del Puerto de Burgos. Y pues me recorría todas las ferias que había por Europa, ¿verdad? Milán, íbamos a Berlín, estábamos en Lisboa, luego recorríamos la costa, hacíamos acciones conjuntas. Y bueno, ahí vi un excelente profesional que se preocupaba no solo por promocionar el destino, sino también por ayudar al empresariado que hacía el esfuerzo por ir a esas ferias y gastaba su dinero y bueno, me acuerdo además en Milán, que yo era el único hotelero de Burgos y había un señor que hacía vueltas ciclistas, ¿verdad?, por Europa, que era un crack y me trajo una vuelta ciclista aquí, un tío que venía haciendo, estuvieron aquí varias noches, eran casi 60 personas, de la forma más tonta, simplemente por estar ahí. Ese viaje me salió muy rentable. Entonces, una de las cosas por las que, obviamente, tantos años conociendo a Alberto y cómo ha trabajado en las distintas ferias, e incluso en acciones, que está aquí Fernando, mi socio, en Berlín, en una acción en el Instituto Cervantes, también estuvimos allí viendo un poco las bondades, en este caso, de Alberto vendía Castilla y León. En mi caso, yo cuando hacíamos la promoción de nuestro hotel, al fin y al cabo tú defiendes tu hotel, cuando estábamos por ahí teníamos que trabajar también el destino. Para yo poder vender mi hotel tenía que explicar qué era Burgos, qué había en Burgos, cómo podía llegar y qué cosas podían hacer por la provincia. Porque me acuerdo un día en Berlín con un operador catalán que llevaban años trabajando con nosotros aquí en Burgos. Trabajaba con nosotros por inercia, porque nos pillaba de camino, porque tenía camino Santiago. Pero cuando le conté lo que había en Burgos, me decía, pero si yo no sabía que había todo eso. Digo, pero bueno, pero si te dedicas al turismo, si haces una programación en folleto incluso sobre eso. Creo que una de las grandes labores que se tiene que hacer como destino, y ahora me voy a centrar en Burgos, es la promoción. La promoción, como decía Alberto, tú tienes un producto, el producto es la ciudad, la provincia, la comunidad y tu propio país. Todo tiene que tener una cierta relación, porque el turista extranjero viene a Cataluña, a Baleares, a Canarias, a Andalucía, es el turismo más masivo. Pero luego tenemos nuestro parte del pastel, y esa parte del pastel hay que irla haciendo crecer.
La promoción ordenada, tú tienes el destino, nosotros tenemos turismo, como decía, religioso, cultural, gastronómico, tenemos deportivo, tenemos el idioma, que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, y el idioma genera muchísimo flujo de estudiantes, pero también de gente que le atrae el origen del español, que nosotros lo tenemos aquí. Todo eso hay que ponerlo en un lacito, ponerlo bien y darle el soporte que decía muy bien Alberto. Es importante la Federación de Hostelería, es importante que las instituciones aporten y apoyen esa promoción, es importante tener buenos técnicos que sepan lo que es la profesión, que tengan interés por ir mejorando, que aporten nuevas formas de promoción del turismo y sobre todo que atiendan muy bien el interés de operadores internacionales e incluso nacionales para poder poner tu destino en la oportunidad de poderlo comprar, que muchas veces tenemos las cosas, tenemos una ciudad estupenda, tenemos una provincia estupenda, pero no llegamos al mercado. Muchas veces recibimos por inercia. El Camino Santiago es un producto espectacular, que lo tenemos, que se trabaja muy bien. Es verdad que además hay muchos niveles de formas de hacer el Camino Santiago. Yo cuando trabajaba en el Velada o en el Puerta de Burgos, los turistas te venían en autobús, te venían andando, te venían en burro, te venían en coches de antiguos, te venían en coches de... Una vez tenía el garaje lleno de Audis R8 y cosas de estas y Porsche. Yo decía, ¿pero qué es esto? Bueno, pues hay muchas maneras de hacer el Camino de Santiago y es más, yo cuando empezamos el proyecto de la empresa, yo cuando creé la agencia, no creé la agencia de viajes para vender viajes como emisor, que siempre está bien, y aquí tenemos a un gran experto como es Guti, que controla esto muy bien. Yo la creé para hacer un receptivo, porque todos los años de experiencia que había tenido con los hoteles y las agencias de viajes, porque al final cuando estás en una agencia de viajes entiendes mejor el producto y sabes empaquetarlo, que es lo importante, empaquetarlo, hacerlo bonito y asequible. Yo lo que quería era traer jugadores de golf a Burgos y la idea era de hacer una promoción enorme por todo lo que es España para que Burgos fuese un destino con 3 campos de golf, pudiésemos tener un turismo alternativo. El paquete que yo quería hacerles era, bueno, pues yo hago torneos de golf, les atraigo por ahí, hago torneos donde promociono el producto que yo quiero vender, que es Burgos, y luego les traigo aquí a hacer torneos. Una época que traíamos muchísima gente. Teníamos operadores de golf expertos en España que querían que hiciese más torneos porque la gente vuelve encantada. Pues teníamos 3 o 4 días aquí jugando al golf, yendo a restaurantes, les hacíamos rutas de tapas, luego les hacíamos una cena emblemática, y esas son las cosas que yo quería hacer. Es verdad que nos pilló unos años donde Alberto ha dicho que se hacen bien las cosas en la promoción turística de Burgos, y no es verdad. No, hemos sido muy punteros. Hubo una época que se trabajó muy bien, cuando empezó el plan estratégico se hizo un trabajo buenísimo con el Burgos Capital Gastronómica 2016. Ahí una época se trabajó muy bien. Había un orden, y había un orden entre lo que es el empresariado y lo que era la administración. Pero hemos caído en picado. Desde que se creó la sociedad de promoción, Promueve, hemos ido en picado porque cada vez se han dotado de menos medios, no económicos, sino de medios profesionales que realmente quieran planificarlo. Cuando los políticos me voy a incluir ya por desgracia, no tengo mentalidad, pero bueno, cuando los políticos nos metemos a decir lo que tienen que hacer la gente, cuando no tenemos ni idea, lo mejor es que seamos lo suficientemente sensatos para saber que no tenemos ni idea y que debemos asesorarnos de la gente que sabe. Eso es lo mejor que podemos hacer. Primero, porque haremos el beneficio que buscamos para la sociedad en la que estamos trabajando. Segundo, porque si tenemos buenos técnicos y les dotamos de medios suficientes, continuados en el tiempo, no pensando en mi legislatura o mi medalla temporal y mi foto en el periódico, sino en el tiempo, tú serás mucho mejor valorado, porque tu trabajo estará ahí, y cuando acabes tu carrera o tu puesto dirás, creamos esto, sigue funcionando, esto va para adelante, qué satisfacción mejor que hacer las cosas bien. Pero cuando solo pensamos en el ombligo de cada uno, ahí es donde flaqueamos. Eso es lo que nos está pasando ahora. Hemos tenido una inercia, hemos vivido una inercia, es verdad que hemos tenido una época, 2 años terribles para el turismo, pero no estamos trabajando
estamos simplemente recibiendo el trabajo realizado durante los años anteriores, pero ahora no estamos trabajando bien el futuro. No lo estamos trabajando bien en los congresos, porque hemos perdido casi la presencia profesional en los congresos a nivel nacional e internacional. Tenemos una promoción turística chapada a la antigua, no tiene mucho recorrido. Ir a las ferias y dar folletos y hacer 4 fotos, eso no tiene ningún tirón. No estamos empaquetando bien el producto, a pesar de ser un turismo, o sea, una ciudad y una provincia de las más importantes en la recepción de turistas de Castilla y León. Todo ese trabajo se está perdiendo, y estos son años que luego vamos a ir lamentándonos. Podríamos ser muchísimo más punteros, muchísimo más excelentes en la captación de turistas y en la recepción y la percepción que tienen los turistas, y estamos flaqueando. Ahí deberíamos todos cuando digo todos es la empresa privada, las asociaciones, deberíamos tener una mesa de trabajo muy seria, muy profesional, con la única y sana intención de pensar en cómo queremos que sea Burgos dentro de 10 años, 15 años, 20 años, qué turismo queremos atraer, cómo podemos hacer para que las empresas turísticas puedan mejorar. Veis que la mayoría que estamos en el turismo hay que sacar la Q de calidad o el sello SICTEC. Eso está muy bien, pero realmente si luego no le das continuidad no vale para nada. Yo estuve en la Cámara de Comercio, estuve de vocal en la Comisión de Turismo cuando estaba en el Velada, y hacíamos unas misiones a las ferias, eran misiones comerciales que te ayudaban al empresario a poder ir al destino, y tú de esa manera podías llegar mucho más lejos a la hora de captar tus clientes. El trabajo con turoperación, Alberto, eso era impresionante, la cantidad de acciones de trabajo que tenías con turoperadores de todas las partes del mundo para vender tu producto. Eso se ha perdido. Hemos llegado a tener, me acuerdo, en Berlín con la oficina de Tour España. Tour España funciona bastante bien y puedes tirar de ellos porque tienen muchísimos recursos. Hicimos una misión donde nos prepararon, y Alberto lo hacía también, te preparaba reuniones de trabajo con operadores de la zona, igual que los workshops que se hacían aquí, tú traes operadores aquí, les enseñas el destino, y los empresarios vamos allí a contarles lo que hacemos y cómo podemos ayudar y cómo podemos dimensionar. En definitiva, no os quiero liar mucho en el sentido que no quiero ser pesimista en cuanto a lo que tenemos, porque tenemos un producto 10, os lo digo en serio. Burgos es un destino muy completo en todas las vertientes que puede dar a un turista o a los distintos estímulos que puede tener una persona para venir a Burgos, y lo hay. Es importante lo que ha dicho Alberto, que es la comunicación. Sin comunicación no tenemos nada que hacer. Es decir, el AVE iba a haber llegado en el 2015, luego 2019, luego 2022. No somos conscientes de la cantidad de turistas que hemos perdido por no tener. Es más, la complejidad de nosotros, que también somos turistas, cuando queremos mandar otros clientes a otros sitios, no sabéis también la cantidad de oportunidades que hemos perdido. Tenemos un aeropuerto o un aeródromo. No tenemos un aeropuerto, porque no hay. Cuando ha habido operaciones, a alguno le ha costado la ruina, como agencias locales y además un cierto descontento de los burgaleses, porque el billete por persona a los burgaleses como sociedad nos salía carísimo, porque la subvención era solo para mandar gente y no teníamos retorno luego de turistas. Y luego, aparte, la inseguridad de que tienes un producto que puede pifiar en cualquier momento, como pasó cuando se quedaron en Menorca en los vuelos. Eso genera una inseguridad en el mercado que no se puede permitir. Las cosas que se hagan hay que hacerlas muy bien medidas y muy serias. Y esos palos de ciego, al final, hacen que el destino e incluso las empresas de operación pues no tengan mucha viabilidad. Si me permites, quiero decirle a Alberto, ya estamos un poco así, entramos en diálogo, puedes intervenir cuando quieras, ¿no? Exacto. Yo quería introducir un tema, es un poco de lo que se ha hablado así un poco de refilón, pero mucha gente no conocemos muy a fondo el tema de las agencias receptivas, ¿no? No sabemos muy bien cuál es la función. Nos creemos que las agencias de viajes son para comprar un billete, irnos a algún sitio, o comprar un paquete turístico, irnos a algún sitio, pero hay otras que se dedican
al receptivo, pero muchas veces no las conocemos, ¿no? Entonces sí que quería que comentarais un poco algo sobre esto y algo también relacionado con esto, que es el turismo, por lo que yo veo, ¿no? Cuando viajas, como te engancha un destino es por las emociones, en realidad, ¿no? Pues tú puedes tener muchos monumentos, muchas piedras, y aquí en Burgos parece que nos contentamos a veces, no digo que sea solo eso, pero a veces bueno, tenemos la catedral, tenemos Atapuerca, tenemos esto, lo otro y tal, pero nos olvidamos de que como realmente se engancha al visitante con las emociones. ¿Estamos haciendo el trabajo adecuado? O sea, esos dos aspectos quería que entrarais un poco. Bueno, lo de otros recursos, Ángel, que comentas y cosas que te enganchan, obviamente te engancha el Museo de la Evolución Humana, la Catedral y demás, pero como decía, a mí me gusta mucho hablar con los turistas o con los posibles turistas, o sea, con los que han venido y con los que no han venido. Y hay gente que se acuerda de cosas cuando dices, ¿tú has estado aquí? Sí, sí he estado. Y en vez de decirte qué bonita la Catedral, te dice qué bien me lo pasé en el Patillas, que ahora ha cambiado un poquito, pero ciertas cosas son las que te enganchan. Entonces es lo que hablaba antes de la identificación de recursos. Hay ciertas cosas que tenemos en nuestros destinos que nuestra labor es identificarlos y hacerlos que se conviertan en recursos turísticos y que la gente los conozca. Hoy, con la digitalización y con tantas plataformas y demás, pues siempre se llega a conocer las más pequeñas cosas, pero hay cosas, lo que dices tú, Ángel, hay cosas que te enganchan que nuestra labor es identificarlas, favorecerlas, hacerles ver que son recursos turísticos y que haya gente que puede ir por allí, pero por supuesto. Y luego otra cosa que me gustaría, al hilo de lo que decía Iñaki, por supuesto que todas las instituciones se pueden hacer más, pero es verdad que hay cosas que se hacen en las... Hablo de administración en general, no ya de ayuntamiento o diputación, sino las administraciones en general. ¿Podemos hacer más? Por supuesto. Pero sí que es verdad que hay algunas cosas que se hacen que el sector privado, que yo soy hiperdefensor de las agencias de receptivo y demás, y bebo los vientos por cada persona que arriesga su dinero y su tiempo por iniciar una actividad empresarial. Pero sí que echo de menos, desde el punto de vista de la administración, la participación en ciertas cosas que las administraciones organizan. Tú hablabas, Iñaki, de Tour España, que efectivamente funciona muy bien y se puede aprovechar. Y esa palabra es la clave. El sector privado se puede aprovechar de las cosas que hace la administración. Y hay muchas cosas que hablabas antes tú, Iñaki, que has participado en un montón de cosas y por eso te ha ido bien empresarialmente. Pero yo a veces echo de menos que el sector... También puede ser culpa de la administración, que no logra trasladar que se hacen ciertas cosas. Pero lo cierto es que yo planteo el problema. El sector privado a veces no aprovecha las herramientas que las administraciones ponen a su disposición. ¿De quién es la culpa? No es ya decir, es como cuando hay un matrimonio que se separa. ¿De quién es la culpa? No es ni de uno ni de otro, pero lo que es cierto es que ese matrimonio pues no funciona. Y entonces ahora mismo muchas empresas no saben que hay ciertas cosas, ciertas herramientas que le pueden ayudar a su promoción o a estar en contacto con ciertas empresas, ciertos tour operadores nacionales o internacionales y bueno, pues no se llegan a enterar. ¿De quién es la culpa que no se enteren? Yo creo que de los dos, de las administraciones y del propio sector privado. Pero vamos, que el sector público estamos para ayudar y que hay empresas que se dejan ayudar y otras que ni siquiera se llegan a enterar de que hay esa posibilidad. Entonces yo creo que se hacen cosas, se pueden hacer más, pero que también hay que decir al sector privado, invitarles a que puedan aprovechar esas cosas que se pueden estar haciendo, pedir otras que no se están haciendo, que también hubo una frase, el anterior consejero de Cultura y Turismo a mí me gustó, que en la radio decía que no necesitamos palmeros, necesitamos gente que nos diga las cosas que hemos dicho mal. A mí después de esta charla, si hay alguien que me escucha y me dice muy bien, se lo agradezco, gracias, es muy amable, pero sobre todo agradeceré que me digan, oye, mira, aquí te metiste en un charco que no te debías haber metido, porque eso lo agradezco porque de cara a otras charlas, otras presentaciones, pues lo tengo en cuenta. Entonces no necesitamos palmero, necesitamos las empresas privadas que nos digan, oye, esto lo estás haciendo mal, porque te hace reflexionar. Entonces, se están haciendo cosas, se pueden hacer más, se deben hacer más, tenemos muchas más posibilidades como destino en Burgos, en la provincia y en Castilla y León, pero también es verdad que se pueden aprovechar las que ya se están haciendo. Muy bien, sí, es verdad. Y en cuanto a los receptivos, a ver, un receptivo al fin y al cabo, si quiere ser completo, es una agencia de viajes, donde su principal fuente de negocio es recibir. Antes era vender por adelantado, pero ya ahora cada vez eso es más complicado, porque bueno, ha cambiado mucho la forma de comprar productos turísticos.
Pero, bueno, un receptivo lo que tienes, uno, programar, al final tú haces una serie de paquetes, una serie de programas que luego sales a vender al cliente final o a otras agencias. Es más fácil vender a otras agencias porque tienen interés en venir a los destinos. El turismo de interior no es lo mismo que irte a la costa o irte a las zonas de grandes aglomeraciones turísticas, vamos a decirlo así, pero mira, te voy a poner un ejemplo de cómo y van por las dos cosas, van para la parte de cómo hacer receptivo y luego las emociones. Nosotros, uno de los torneos de golf que hicimos se llamaba Torneo Burgos Alimenta, nos lo patrocinaba la Diputación con la marca de nuestros alimentos, y lo hacíamos torneos, era un circuito, hacíamos en Pamplona, Zaragoza, Logroño, Vitoria, Bilbao y San Sebastián, en clubes de golf que llegábamos a 5.000 jugadores de golf. Ese era el target al que nosotros dirigíamos este producto, y era un cartel súper chulo con todas las marcas nuestras. Y de esa manera, yo, ¿qué estaba haciendo? Uno, mi producto, la empresa, vender golf y facturar Greenfish, que al fin y al cabo es lo que haces, pero estaba generando un interés por un destino, por mi propia tierra. Ese torneo, el primer año lo jugaron 1.000 jugadores de golf. 1.000 jugadores de golf del norte jugaron eso. ¿Qué hacía el que ganaba? Le invitábamos un fin de semana a venir a Burgos. Y luego el resto de plazas las cubríamos y las vendíamos al resto de jugadores que querían venir aquí. La gente juega al golf, que es su deporte, pero la emoción que llevaban era que se iban con medio lechazo a casa, con quesos, con morcillas, con cajas de vino. O sea, era impresionante. El que perdía le regalábamos una caja de morcillas y dices, bueno, he quedado el último, pero yo una caja de morcillas. Es decir, les dábamos que lo cocinaba yo, encima. Me tuve que sacar carnet de manipulador de alimentos y todo, y nosotros les dábamos, pasaban el hoyo 9 y comían morcilla, hamburguesas de guayú, hamburguesas de carne de potro hispano-bretón, o sea, jamón, llevábamos a los finos y tal. La experiencia que era, la gente decía, he jugado al golf, era lo que menos le importaba. Lo que le importaba era el sorteo, que lo hacíamos divertido y que la gente se iba en el hombro con un lechazo de Burgos. Esa es que recuerdan eso. Luego a raíz de ahí, muchos clientes venían aquí, oye, que queremos el juego al Lerma, me lo preparas, y todos, y a partir de ahí creábamos una parte de nuestra línea de negocio. Esa es un poco donde el receptivo puede hacer. Luego tienes el receptivo más encorsetado, que es el donde yo hago un paquete, hotel, le cojo, si quieres, un restaurante, o cojo una entrada al Museo de la Evolución, o le empaqueto alguna cosilla más y ya está. Eso es muy básico. En el fondo, el receptivo lo que hace es llenar de contenido esa estancia, ¿no? Del turista que viene, del visitante que viene aquí, llenarlo de contenido, ¿no? Para que disfrute de esa estancia. Sí, al final tú lo que quieres es, lo que le estás dando es una serie de servicios, y por eso decía que es importante el poder que el AVE llegue hasta aquí, que sea asequible, es importante tener algún flujo aéreo para que la gente pueda venir aquí, es importante que, lo decía Alberto, que para mover la provincia y que la gente que no va a venir en coche pueda, uno, o alquilarse un coche aquí, o dos, que tenga unas rutas de autobuses que le lleven por la provincia a algunos destinos de una manera que sean lanzaderas, y tú sabes que salen por la mañana a unas horas, te montas y sabes que regresan de los distintos puntos a otra. De esa manera puedes llevar a gente a Oña, Frías, a Covarrubias, a Santo Domingo de Silos, a las bodegas de la Ribera. Esas rutas, eso estaría muy bien. Ya se intentó una vez y no es fácil, porque no creo que al principio no es rentable, y por eso hay que apostar durante mucho tiempo, y por eso hay que ayudar a eso, porque al final eso es la manera de retener aún más al turista, y que esté más días aquí, que pueda decir, bueno, pues estoy 2 o 3 días en Burgos, y luego tienes el receptivo también organiza los eventos deportivos puros, es decir, hoy en día con los equipos que tenemos, si tuviésemos alguna facilidad más en las instalaciones, seguramente Burgos tendría más eventos deportivos de alto nivel de masificación, o sea, con muchas más posibilidades de que vengan más turistas y se tiren un fin de semana en su deporte, ya no solo en el deporte de élite, sino también en el deporte de base. Las canteras mueven muchísimos jugadores cada vez más. Iñaki, que lo conoce bien por el rugby, en Valladolid, cuando se hace el campeonato de canteras, vienen. El último creo que fueron más de 2.000 niños, pero es que vinieron acompañados de los padres. Entonces se metieron 4.000 personas en Valladolid durante todo un fin de semana jugando al rugby.
Entonces es un turismo muy familiar, el turismo de base es un turismo muy familiar. Si las instalaciones que ponemos al servicio las pudiésemos optimizar, se conseguiría muchísimas más cosas. Bueno, al final es un mundo donde tienes la promoción de las propias acciones originales de la Federación de Hostelería, cuando te hacen y te recrean el Checkpoint Charlie, cosas muy distintas que al final te trasladan a una época. El fin de semana ciudadano con la aportación sobre todo de la Federación en su día, pero para mí el mérito era la Asociación de Amigos del Caballo. Ellos eran los que hacían más real realmente todo lo que era el fin de semana ciudadano, ver los caballos, verles no disfrazados, que está muy mal dicho, vestidos de época. Lo que intentaron ser, es que lo importante es eso. Hay acciones que en Pamplona, mi pueblo, quieren hacer ahora y están fomentando lo que es el fin de semana visigodo, en torno al rey Bamba, un rey visigodo importantísimo que tuvo tanta importancia en Pamplona. Bueno, pues lo quieren hacer. Yo, que no soy para dar consejos a nadie, yo le dije al alcalde, me parece fenomenal, creo que debéis hacerlo, creo que hay que potenciarlo. No tengáis prisa en hacerlo todo de golpe porque no hay recursos. Iros poco a poco. Lo que hagáis, hacedlo bien. Lo que recreéis, que sea fidedigno, que esté con base histórica, que la gente vea que realmente va en serio, que no vengan vestidos con esas mallas de... En la batalla de Atapuerca. La batalla de Atapuerca podíamos darle todavía muchísimo más recorrido, si se aportase los suficientes recursos para que todo fuese mucho más real. Esas experiencias que en un momento incluso te puedas como turista meter en la batalla, eso puede ser impresionante. O sea que esas son las cosas que yo creo que pueden hacer que el destino esté mucho más completo. Y es lo que tú dices, buscar las emociones de otra manera. Yo quería preguntarte, Alberto... Sí. Me quería volver al tema de los receptivos, que yo, como decía, era para mí el tipo de empresa turística más importante. Pero también por otro tema que no hemos comentado, que es por la representación. Una agencia de viajes de receptivos está representando a todo el sector. O sea, los hoteles son importantes, los restaurantes son importantes, los guías de turismo son importantes, las empresas de transporte son importantes, pero un receptivo está representando a todos, porque cuando está hablando con un posible cliente en cualquier destino, pues está poniendo en valor todo el sector turístico de esa ciudad y de esa provincia, de ese territorio. O sea, está, como comentaba antes Iñaki, él comentaba respecto al golf, él puso en valor un recurso turístico que es el turismo del golf, pero puso en valor también todo el territorio, porque él está trabajando con una serie de hoteles, de guías, de empresas de transporte y demás, con lo cual la empresa de una empresa de receptivo, una agencia de viajes de receptivo, es enormemente importante también por eso, porque está representando a todo el sector. Mira, es más, Ángel, perdona, ahora que veo a Fernando, cuando nosotros empezamos con la academia y la agencia y el receptivo, una de las cosas que Fernando hacía para el turista, que venía gente haciendo el Camino de Santiago, eso venían para un par de días y luego se quedaron una semana y luego se quedaban más tiempo aprendiendo español, clases de español, pero luego Fernando se le llevaba en la clase, le llevaba y le cogía el autobús y hacían el autobús y le iban a ver un museo y se iban a tomar unas tapas, todo en español, para que el aprendizaje fuese inmerso dentro de la propia ciudad y dentro de nuestra propia cultura y gastronomía. Esa es una de las patas que nosotros más queríamos desarrollar. Obviamente todavía hay mucho que hacer, es importante que el destino y que no se nos vayan a aprender. Pueden ir a aprender español a cualquier parte de España, pero bueno, creo que hay destinos que son mucho mejores que irse a Cataluña, donde casi no te van a dejar aprender español. Pero bueno, esa parte, por eso debemos trabajar el destino y las distintas líneas de negocio que puede haber. Pero le podemos dar la vuelta, podemos ser originales, no son ir a la academia y venga, luego búsquete la vida. No, hay mil maneras muy divertidas de poder aprender. Y yo creo que eso es lo que te hace... Luego, mira, os voy a poner una cosa que a mí no me gustó nada, y lo voy a decir, además que puedo decirlo, que es la campaña que se hizo desde Promueve sobre el mandar chavales becados a aprender inglés fuera de Burgos con dinero de los burgaleses. Creo que hoy en día es muy factible, hay un montón de empresas que te pueden llevar a aprender español y a precios muy asequibles, de aprender inglés fuera de eso.
Lo lógico es que el dinero y los recursos de la ciudad se dediquen a promocionar la ciudad, a atraer estudiantes de español de las distintas edades que consideres, de los destinos que queramos, Francia, Inglaterra, Alemania, cualquier país de la Unión Europea, cualquier país que detectes que hay interés, becas a esa gente, les traes aquí una serie, con la edad que se considera oportuno, eso es un tema estratégico, pero una vez que les tienes aquí, les tienes 15, 20 días, un mes, estudiando español, conociendo la ciudad, conociendo la provincia, haciendo actividades. No solo el dinero que inviertes en esas becas para esos niños lo vas a recuperar, porque seguramente luego nosotros cuando mandamos a gente a Inglaterra, luego van los padres, o sea que es que encima vas a recuperar eso, vas a generar, porque los chavales van a comprar aquí, van a consumir aquí, pero es que luego vas a generar un sentimiento de pertenencia a un destino en el que tú consideras que has pasado un verano, te habrás divertido y vas a volver más veces. Es más, vas a hablar del destino y vas a hablar de las bondades que tiene, pues yo estuve aprendiendo español allí, me lo pasé genial y tal, la ciudad es súper bonita y todo eso. Esa es una manera real, uno, de invertir dinero por tu ciudad, dos, de generar una serie de ventajas o sinergias para el futuro y que fortalece el desarrollo empresarial de la zona. No mandar gente para afuera, se lo das a alguien y seguramente el que gane el concurso sea una empresa de fuera que es más grande y más potente que una de Burgos. Por lo tanto, yo creo que eso es una operación errónea. Bueno, y yo quería preguntarle por último a Alberto, antes de dar paso a los asistentes para que hagan preguntas, bueno, Alberto y a Iñaki, a ambos, pero nosotros hacemos este foro y tocamos diferentes aspectos de la vida, ¿no?, de la ciudad y de las diferentes áreas. También para aportar, como ya te comenté, para aportar ideas, para abrir un poco el espectro de visión, ¿no?, para los gestores actuales y gestores futuros de la ciudad. Es decir, lo que queremos es aportar ideas, aportar conocimiento y bueno, pues que los que van a gobernar nuestra ciudad pues tengan recursos, ¿no? Y yo lo que quería preguntarte es si nos podías contar algún caso que tú conocieras, casos de éxito de ciudades, ya sean en España o fuera de España, no para que copiemos, sino que nos sirvan de modelo, ¿no?, en la que inspirarnos. Casos de éxito que tú conozcas o que Iñaki conozca de alguna ciudad que diga, bueno, pues mira, esta ciudad apostó por este modelo y realmente ha sido exitoso y es algo en lo que deberíamos mirarnos y intentar aprender cosas, ¿no? No digo copiar, sino aprender y luego adaptar, ¿no?, que es diferente. Bueno, copiar no es malo, ¿eh? De hecho, el que sabe copiar tiene éxito. Copiar y mejorar, pero... me vas a permitir, hablaba antes de turismo religioso y te voy a contestar casi en un modo casi religioso. No te voy a decir de un sitio, sino te voy a decir una parábola, que es la de los talentos. Para mí, cualquier destino que tiene éxito es el que consigue más en base al talento que tiene. Sabemos que en la parábola de los talentos hubo un hijo que recibió pues una serie de bienes y otros que recibían más bienes, ¿verdad? Entonces el que más éxito tiene es el que tiene más éxito en base al patrimonio cultural y natural que tiene. O sea, en Venecia no tiene ninguna necesidad de promocionarse. En realidad, aunque hoy dieran martillazos en la cabeza a la gente que llega, iba a seguir llegando gente. Y sin embargo hay otros sitios que logran tener más de lo que se podría pensar en base al patrimonio que se tiene. En Burgos el patrimonio es espectacular. La verdad es que nos han puesto la ciudad en un sitio, además en un cruce de caminos, envidiable. Nos han regalado desde hace más de 800 años una catedral, las Huelgas, la Cartuja, una provincia maravillosa y tiene una serie un turismo que creo que podemos hacer más. Entre otras cosas, porque no se puede nunca decir, bueno, pues ya lo he hecho bien. El que dice ya lo he hecho bien, creo que es el primer paso para el fracaso. Entonces tenemos que siempre pedirnos más. Pero yo no diría ningún sitio. Pero sí que diría también un ejemplo de un tour operador que me habló holandés de un sitio de Italia. Y bueno, pues fui a conocer ese hotel porque estaba en un sitio, bueno, decir un sitio feo en Italia es bastante complicado, porque es como España, realmente todos los sitios tienen su encanto. Pero había un hotel en un sitio que dices, pues es realmente feucho este lugar, y estaba siempre lleno de grupos holandeses. ¿Qué es lo que hizo este hotel? Pues ver un poco lo que decíamos de la percepción que se tiene y cuál es la que queremos que se tenga y qué es lo que tenemos que hacer para que esa gente tenga esa percepción. Entonces este hotel lo que hizo no fue buscarse
turistas, porque además estaba en el medio de la nada, era un sitio que estaba lejos además de las ciudades bonitas, pero se fue a por un cliente que pernoctaba allí 7 días y luego hacía excursiones a cada sitio. Entonces, casos de éxito, sin decir ningún caso especial de alguna ciudad, los que tienen más de lo que su situación y su patrimonio pueda presumir, y los que aprovechan de sus fortalezas y de sus debilidades y saben buscar las cosas que le permiten aprovechar lo que tiene, lo que no tiene y lo que otros puedan tener o que no puedan tener. Entonces, este es un caso de éxito. No ya un destino, pero también se puede aplicar a un destino. Un hotel que estaba en el medio de la nada, en un sitio muy feo, que buscó un tipo de cliente y una situación que le pudiera favorecer. Y eso, la parábola de los talentos. Cualquiera que aproveche lo poco que pueda tener y llega a tener ciertas cosas, pues para mí es un caso de éxito, sin decir ningún caso concreto. Yo voy a elegir a Bilbao. Bilbao era una ciudad industrial, oscura, que no tenía mucho tirón. Con toda la reforma de la ría y la construcción del Guggenheim, Bilbao se disparó a un nivel impresionante. Impresionante. Yo trabajaba en Sol y Nieve en aquellos tiempos y metía autobuses como metralletas. Hacíamos rutas, cogíamos autobuses de aquí, iban a ver al Guggenheim, iban al castillo de Butrón, comían en una sidrería y capitanes generales. Vendía autobuses de verdad impresionante. Y realmente lo importante era el Guggenheim, que le habían puesto un edificio espectacular, en una zona muy bien arreglada. Luego empezaron a hacer hoteles buenos, empezaron a traer, obviamente el potencial vasco económico es así grande, pero luego empezaron a hacer eventos, empezaron a congresos, hicieron Bilbao, el Bilbao Congression Bureau es buenísimo, sí me han trabajado muy serios, muy continuado en el tiempo, con los medios muy adaptados, porque no es cuestión de gastar mucho, es cuestión de gastarlo bien y con hitos y poniéndote hitos y proyectos. Y repito, sin tener mucha prisa, porque el destino no se hace de la noche a la mañana. El destino requiere una serie de trabajo constante y bien planificado. Para mí Bilbao, lo viví en los años que eran los años que yo empezaba en el mundo del turismo y fue espectacular. Ya vamos a dar por terminado esta primera sesión. Voy a agradecer a Alberto de nuevo que hayas podido asistir, aunque sea de forma telemática, y que, por supuesto, espero que esa rayita del test de COVID desaparezca la próxima vez que te lo hagas, y que podamos estar algún día pues juntos, presencialmente, y que puedas disfrutar de la hospitalidad de esta ciudad, de Burgos. Muchas gracias, Alberto. Gracias a vosotros. Y muchas gracias. Sale la calle, Alberto, para irte a ver un día. Y muchas gracias a Iñaki por compartir con nosotros también su conocimiento. Habría mucho más de lo que hablar de turismo. Apenas hemos tocado unas pinceladas, podríamos hablar de mucho más, de la relación con la provincia, de la relación con el resto de la comunidad, en fin, habría que hablar mucho más. Pero ahora tenemos que atender a la prensa. Están todos invitados a tomar un café y a continuación, en la segunda parte, dentro de pues sobre las 12:20 más o menos, arrancaremos con la segunda parte hablando de cultura. Muchas gracias a todos.